Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una vez más. Hablemos, escribamos y leamos bien. El programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10, ahora en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta noche tengo una invitada de lujo, me refiero a la doctora Alejandra Munguía, que es, además de doctora en psiquiatría, es licenciada en letras, una amante del lenguaje, de la literatura, y con quien tendremos el placer de ofrecerles un programa ameno en esta noche de lunes 29 de junio del 2015. Antes me gustaría saber, Alejandra, cómo fue ese cambio de psiquiatría, no cambio porque la alterna, pero psiquiatría con las letras. ¿A qué se debió? Bueno, primero que todo quiero agradecer el honor de estar en este programa. Quiero confesar en público y aquí a mi maestro que definitivamente pues es uno de mis sueños que estoy cumpliendo el día de hoy. Gracias a usted de poderlo acompañar en este programa. Y sí, definitivamente ha sido un híbrido en el cual se han complementado las dos situaciones siempre. Básicamente la psiquiatría pues es una rama de la medicina que estudia las emociones, los sentimientos, y estamos luchando desde lo que es la parte profesional, pues en el sentido de tratar que no haya estigma, y sea como sea, en el arte, en la literatura, en la poesía hay psiquiatría. Entonces definitivamente se mezclan y se entrelazan las emociones con los sentimientos, los pensamientos, y definitivamente creo que no puede vivir una sin la otra, al menos así lo concibo yo. Bueno, pues bienvenida y espero que repitamos la ocasión. En el programa anterior no hubo aciertos. Preguntábamos que quién era la poeta hondureña que había muerto en los 90 y autora de dos obras, Auras Campesinas y Sendas Infantiles. Se trataba de Adilia Cardona, que por cierto murió en Costa Rica, nacida en 1924 y fallecida en 1995. De manera pues que el texto sobre la primavera Machado queda para el próximo programa. Y la pregunta de hoy, previendo que hubiese un descalabro como el del lunes anterior, viene más sencilla que nunca. Véanla ustedes en sus pantallas. ¿Quién es el poeta hondureño que escribió Pesca de Sirenas? Imagínense, qué Jesús, qué regalo. Mensajito a 9230 les permitirán llevarse el libro que vamos a presentarles en la pantalla. El más reciente libro de cuentos de Carlton Harold Bull, a pesar de su apellido extranjero, muy hondureño. Sin vuelta atrás, sin vuelta atrás. En una fecha como esta, 29 de junio, pero de 1852, nació en la Ciudad de México un famoso, un célebre poeta de aquel país hermano, y me refiero a Juan de Dios Peza, que fallecería el 16 de marzo de 1910, ya a punto de estallar la Revolución Mexicana. Peza es un escritor muy importante y está vinculado con nosotros porque en 1908, si no me equivoco, Rafael Eloro Valle viajó a México a estudiar con una semibeca del gobierno mexicano y llevaba 3 cartas de recomendación de don Rómulo Ernesto Durón Gamero. Una de ellas era precisamente para Juan de Dios Peza, con quien don Rómulo se correspondía por correo, como lo hizo con muchos otros, con Ricardo Palma en el Perú. No recuerdo quiénes eran los otros dos a quienes enviaba la recomendación, pero la recomendación, la carta de don Rómulo le abrió las puertas de la casa de Juan de Dios Peza, Eliodoro Valle. Peza lo protegió, lo animó, lo estimuló, lo entrenó en muchos sentidos, pero de pronto se distanciaron porque Eliodoro Valle hizo un comentario sobre Rubén Darío que no le gustó a Peza, porque Darío, en uno de sus lapsus, de sus deslices, lo llamó poeta doméstico, y eso no le gustó a Peza, de manera pues que se separó, se alejó de Rafael Eliodoro Valle, un magnífico autor nuestro. Y vamos a hablar de él en el cuarto segmento, porque vamos a presentar incluso un video vinculado con este poeta mexicano importante, repito.
Vamos en este segundo segmento, a señalarles la palabrota de hoy. Porque sí es una palabrota. La tienen ustedes en las pantallas. La palabrota de hoy es escolio. Escolio. ¿Qué es escolio, Alejandra? Bueno, hoy, aunque tiende a desaparecer, es un sustantivo de género masculino que significa nota que se pone a un texto para explicarlo. Es una palabra grave y no se tilda porque termina en vocal. Escolio, o sea, tiende a desaparecer, como usted lo dice, se ha vuelto un arcaísmo. Si yo le digo a mis alumnos que ese texto tiene escolios, no me lo entienden, seguro que no me lo entienden. Pero podrían ser como notas al pie de página. Son como notas al pie de página para aclarar el significado de algunos pasajes que podrían no ser totalmente entendibles. Y vamos, como debe ser en este segundo segmento, a las preguntas y respuestas de esta noche. Voy con la primera. ¿Cuál es el nombre de la letra R? ¿Es R o R? La verdad es que el nombre es R, pero si usted quiere precisar el sonido vibrante simple, es totalmente aceptable decir la letra R. Pero repito que lo apropiado en el léxico es llamar a este grafema R. ¿Es aceptable decir algotros? No, para nada. Es un arcaísmo que no tiene excusas. Diga algunos otros. Y es muy común, yo he escuchado a funcionarios públicos, a celebridades del medio, hablar de que tal vez llegaron algo otros manifestantes, si no, es algunos otros. ¿Qué es lo apropiado? ¿Es sondar o es sondear? Explorar mediante una sonda es tanto sondear como sondar, pero el uso mayoritario de los hispanohablantes es el primero, sondear. ¿Cómo dice usted, sondar o sondear? Sondear. Sondear, y sobre todo en el español hondureño. Exactamente. ¿Es yo fluctúo o yo fluctúo? Conjúguelo como actuar. Actúo, fluctúo, actuaré, fluctuaré, actué, fluctúe. Así es. No es un asunto de memoria, es un asunto de paradigma, un asunto de utilizar la conjugación de acuerdo con el verbo matriz. ¿Es deprisa, una sola palabra, o deprisa, una sola o dos palabras? Son dos palabras y lo serán por mucho, mucho tiempo. Apártense que voy deprisa. Dos palabras. Muy bien. ¿Quién dijo conócete a ti mismo? La frase se atribuye a Sócrates, pero no hay evidencia histórica y constatable de ello. Claro, incluso a Sócrates le atribuyen otras frases, como yo solo sé que nada sé, jamás lo dijo. Tal y como se atribuyen frases como el fin justifica los medios, se lo atribuyen a Maquiavelo, no aparece en su Príncipe, a Cervantes no digamos, inclusive en la red abundan esas despedidas melancólicas y patéticas de muchos de los grandes escritores. Hay una que voy a vincularla con usted, porque es una frase, una despedida que le atribuían a Borges, cuya esposa usted conoce personalmente, a María Kodama, y que dice: si yo volviera a nacer, comería menos esto, haría más lo otro. García Márquez una vez dijo: si Borges hubiese escrito una cosa como esa, María Kodama no se casa con él, porque es inclusive ridiculona como la otra de García Márquez, como una de Benedetti, que dice: Dios me diera más tiempo, y Benedetti era ateo. De manera pues que somos muy dados incluso el mismo Cervantes le atribuye a Don Quijote una frase, le atribuye a la Amadís de Gabler una frase que pronuncia Don Quijote: Veredes dijo a Grajes. Eso no aparece en el novelón, que es la primera gran novela de caballerías. Vamos a ver la otra respuesta a la pregunta de Manuel Chávez. Esta es interesante. ¿Es inadecuado lo de ley de equidad de género? Pues debería ser de equidad de sexo, pero es la ley de igualdad de oportunidades para la mujer, que es de abril del 2000,
y no de equidad de género. Porque hemos comentado, Alejandra, seguramente usted ya no lo ha oído, que las personas no tenemos género, tenemos sexo. Sexo, sí. Yo no tengo género masculino, yo tengo sexo masculino, lo mismo que usted, sexo femenino y no género femenino. Pero a raíz del término en inglés, el gender, de los 70, del feminismo de los 70 en los Estados Unidos, se nos coló a nosotros como el femicide, del femicidio, que es un absurdo. Pero la ley se llama Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y no Ley de Equidad de Género, aunque tal vez alguna carátula sí lo diga. Muy bien. ¿Es intelectual solamente quien va a una universidad? Esta pregunta me parece sumamente interesante porque intelectual es todo aquel que cultiva su entendimiento, la potencia cognitiva racional del alma humana, sea universitario o no. Es decir, quien cultiva su intelecto, que aprende cosas nuevas, diferentes. Claro, o sea, para eso no se necesita ir a la universidad, aunque por definición todo estudiante universitario es un intelectual. Se lo digo a mis alumnos, el hecho que estén sentados ustedes en un aula universitaria ya los hace intelectuales, pero un asunto es el estar sentado en el aula y otra cosa es tener bien asentado el conocimiento o el entendimiento. ¿Es el autoestima o la autoestima? Como la sílaba tónica no es la primera, como ocurre en agua, águila, afán, ansia, el término en este caso es grave. Lo adecuado es la autoestima, no el autoestima, por las razones que apunté. ¿Es válido el verbo empoderar? Viene del inglés y lo es si significa hacer fuerte o poderoso a un individuo o grupo social desfavorecido. Así sí, hay una magistrada, buena amiga, que detesta la palabra, pero apareció en la edición del Dile de octubre del 2014, pero con ese sentido, hacer fuerte o poderoso a un individuo o grupo social desfavorecido, y no apoderarse de, porque el uso que le damos aquí es ese, el de se empoderó del terreno, no, ese es otro Pero ya ese es asunto. otro sentido. Tiene otro sentido, de manera que está con ese sentido en el diccionario. Ahí sí es válido, ya en otro sentido sería apoderarse, que Apoderarse, es diferente. que no tiene nada que ver con empoderar. Exactamente. ¿Es aceptable eso de implementar? A pesar, y esto es curiosísimo, Alejandra, a pesar de que la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia, que así lo llamábamos antes, el DRAE, hoy le decimos el DILE, porque el Diccionario de la Lengua Española, lo definía como poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etcétera, para llevar a cabo algo a cabo. El DILE del 2014 no lo incluye, lo rechazó, simplemente se olvidó de él, a pesar de que ya aparecía en la edición del 2001. Curioso, una curiosidad de la lengua. Sí, interesante. Seguimos. ¿Hubieron sesiones o hubo sesiones? Es interesante que cuando haber es impersonal, la frase carece de sujeto. Es decir, que comenzamos diciendo hubo sesiones, hubo problemas, hubo testigos, hubo errores, como el de hubieron errores. Así es, o sea, pero es muy común. Sí, sumamente frecuente. Si yo digo, hay clases, el pasado, el pretérito es, hubo clases y no hubieron clases. Es decir, eso la escuela debería remacharlo un poco. Un diario impreso tituló, habrá un proceso de repotenciación y equipamiento de la Fuerza Aérea. ¿Es ello aceptable? Es un lenguaje rebuscado. Evidentemente, pudo decir dotación de equipo moderno. La Fuerza Aérea recibirá una dotación de equipo moderno, pero eso de repotenciación y equipamiento de la Fuerza Aérea es el puro, como dicen los hipotes en su jerga estudiantil, la pura casaca. Y es cierto. Que aparece en el diccionario, en el DILE, como un hondureñismo, para lenguaje rebuscado y vano. Muy bien. ¿Qué es una discusión bizantina? Una que no conduce a ninguna parte. Okay. Cuando los otomanos estaban por apoderarse, ahí sí, apoderarse, no empoderarse, porque ellos se iban a apoderar de Bizancio. Yo me voy a decir.
los dignatarios discutían sobre el sexo de los ángeles. O sea, bizantinamente. Vamos a una pausa más en su programa, pero antes queremos recordarles la pregunta facilísima de hoy. ¿Quién es el poeta hondureño que escribió Pesca de Sirenas? Y el premio, ¿cuál es, Alejandra, para los mensajitos a 9230? Es el libro Sin Vuelta Atrás de Carlton Harold Brull. Y estamos ya en el tercer segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 en alta definición ahora y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Vamos a proseguir con las respuestas a las interrogantes que ustedes nos han hecho, no sin antes saludar desde este segmento a todas las buenas personas que nos comentan favorablemente este programa de lunes y nos estimulan, nos acicatean para que lo mejoremos, para que lo continuemos haciendo. ¿De dónde procede la palabra tiquismiquis? Esta pregunta rebuscada. Bueno, también se dice tiquismiquis. Viene del latín vulgar tiki y miki. Para ti, para mí. Para ti, para mí. Y hoy significa expresiones o dichos ridículamente corteses o afectados. Escrúpulos o reparos ridículos. Déjate de tiquismiquis, muchacho. De manera que el término es aceptable dentro del léxico del español, pero claro que tiene un determinado uso regional. Aunque ya lo han explicado, no estoy seguro de si el término es sismo o seísmo. Aunque sismo es imperante en América y seísmo en España, ambos son equivalentes. Es decir, los dos son totalmente válidos. Depende de dónde estemos parados. Si vamos a España, preferible decir allá seísmo, para no parecer extranjero, y aquí el español debería decir sismo, pero nosotros no lo vamos a corregir. Allá nos van a corregir, pero aquí no. Nosotros somos muy, pero muy corteses. ¿Quién dijo la famosa frase, París bien vale una misa? Pues aquí no es atribuible a cualquiera. Fue el francés Enrique IV, y quien para ser monarca tuvo que hacerse católico. Quería ser rey de Francia y simplemente dijo, bueno, hombre, París bien vale una misa. Qué interesante. Interesante. ¿Cómo se conjuga vaciar? ¿Es vacio o vacío? Se conjuga como enviar, envío, vacío. Enviaré, vaciaré. Envié, vacié. Enviamos, vaciamos. Así es, no se equivoquen. ¿Cuál es la diferencia entre tsunami y maremoto? ¿Son sinónimos? Porque sí, yo lo he escuchado en los medios, que a veces el comentarista los usa como que fueran sinónimos, indistintamente. Pero no, el tsunami es una ola gigantesca, lo pueden ver ustedes en sus pantallas, producto del maremoto. Pero el maremoto es un terremoto cuyo epicentro está en el fondo del mar. Primero ocurre el maremoto y luego viene sus consecuencias, el tsunami, que afortunadamente aquí lo que ocurrió en Cedeño no era propiamente un tsunami, era una marejada, pero que la gente insiste en construir en la playa, y las marejadas se dan mucho en el Océano Pacífico. Interesante, porque se usan como sinónimos y hasta que vemos un programa como este nos damos cuenta que no es lo mismo. Que no son indistintamente, a pesar de que he venido haciendo el comentario, cuando ve usted esas ofertas de empleo, dicen que tener experiencia, mayor de tantos años, sexo indistinto. Nunca he entendido cuál es el sexo indistinto. Deberían decir ambos sexos. Ambos, exactamente. Pero no, sexo indistinto, no importa qué sexo tenga. Dios. A veces tiene que ver probablemente con lo de la famosa equidad de género. Lo de la equidad, pero a veces es error del anunciante. ¿Es tablet o tableta? Me llamó la atención esta pregunta porque muchas veces queremos sonar distintos y más sofisticados. Y definitivamente ese dispositivo electrónico portátil con pantalla táctil se llama tableta en español. Claro, nada de tablets, no, tableta en español. Se lo oí al embajador de España en un acto en que presentábamos el diccionario, el nuevo DILE, y él usó varios de los términos que ya aparecen en esta obra maestra casi,
que va a tener una vigencia, pienso que en los 50 años. ¿En cuál de las 16 novelas de Ian Fleming el 007 dice por primera vez, mi nombre es Bond, James Bond? En ninguna de ellas. Fue el cine el que acuñó la frase. En las 16 novelas, desde la primera, Casino Royale, y hasta la última, Fleming nunca utilizó el término, pero en el cine ya es clásico. Incluso con este nuevo Bond, Daniel Craig, la primera con la que se estrena, que es precisamente Casino Royale, nos extraña no oírlo decir, my name is Bond, mi nombre es Bond, James Bond, pero al final el victimario de la joven que él acaba de perder le dice, ¿quién sos? Y él le dice, my name is Bond, James Bond. Con eso concluye la película. Ya es una frase cliché. Cliché de las películas. ¿Nos podrían mencionar las nuevas palabras del DILE del 2014? De aquí en adelante nos dedicaremos a ello en el programa. Va la primera, dron, aeronave no tripulada. Así aparece, dron, es una aeronave no tripulada. Y van dos más, cuentacuentos, fíjense ustedes bien, porque están en el diccionario, que es una persona que narra cuentos en público, y blue jean, pantalón vaquero o pantalón de mezclilla. Y va otra, jonrón, jugada del béisbol. Claro, de esa que le permite hacer carrera al jugador. ¿Y qué les parece la siguiente? Ocupar. Pero fíjense bien que este ocupar está con K, para marcar la transgresión de la norma, que significa tomar e instalarse un grupo sin consentimiento del propietario, una vivienda o un local deshabitado. El grupo ocupó, con K, el inmueble, pero ese ocupar no significa lo otro, significa la toma, la ocupación forzosa o forzada de un inmueble. Rescatista, persona que se ocupa de rescatar víctimas en un siniestro. Nosotros utilizamos mucho más socorrista. Socorrista, porque persona que socorre a alguien en un siniestro, pero rescatista está dentro del diccionario. Y esta es simpática, seguramente a usted le ha tocado alguna vez tutorizar. Sí, sí. Ejercer una tutoría sobre los alumnos de un curso o de una asignatura. ¿Qué le parece papamóvil? Vehículo acristalado y blindado que usa el Papa en sus desplazamientos públicos, que aquí tuvimos la oportunidad que viniera el Papa en 1983. Y lo utilizó, Juan Pablo II lo utilizó. Este Papa actual, Francisco, lo rehúye, no quiere usar el papamóvil. Y ese es un riesgo de seguridad en que incurre y por el cual se preocupa enormemente la Guardia Suiza. Vean, no le va a parecer un loco como el que le apareció a Juan Pablo II en una ocasión. Y aquí va otra, monoparental, que es la familia formada solo por el padre o solo por la madre y los hijos. Aquí abunda la familia monoparental en la que la madre es el eje de todo. Exactamente, aunque también hay papás. Sí, hay padres. Pero la mayoría y vamos a mencionarlo con Juan de Dios Pesa, Juan de Dios Pesa, que se quedó con sus dos hijos, él solito los formó. Así es. Seguimos, para volver al programa, una última, sushi, comida típica japonesa de arroz servido y acompañamientos diversos. Así es, el sushi famoso. A mí no me gusta mucho, pero hay gente que es fanática del sushi. Aquí hay un interesante, ¿de dónde procede eso de gente de sangre azul? En la Edad Media, en el medievo, los nobles no trabajaban, los dueños o los señores feudales no trabajaban ni se asoleaban en el campo, y por ello su blanquísima epidermis permitía ver lo azul de sus venas, de manera que para el común de los mortales eran gente de sangre azul. Interesante. Por la epidermis blanquita que tenían de no trabajar. Es zinc o zinc con Z. Este elemento metálico brillante admite ambas grafías, aunque la más cercana a su etimología es la segunda, es decir, con Z, zinc. Así es, pero ambas son aceptables. Válidas. Usted lo dijo muy bien, la más cercana a la etimología es zinc. Viene una sobre Rubén Darío.
Y eso me lo han hecho muchas veces. ¿Era Rubén Darío un poeta erótico? Porque la gente piensa que solo de cisnes y de ninfas hablaba. Por supuesto que lo era, y más allá del no normal por su destreza lingüística. Hay un poema, 4 estrofas, Leda, que todos mis exalumnos conocen, que es prueba evidente del erotismo presente en Rubén Darío. Y no es un poema del otro mundo, es un poema común y corriente, apareció en prosas profanas y luego apareció en algunas antologías posteriores. Pero el texto tiene 2 lecturas, una para ingenuos y una para psicalíptica, como lo decíamos en un programa anterior. Leda. ¿Es hispanoparlante o hispanohablante? Ambos términos son adecuados, pero lo más culto es lo segundo, es decir, hispanohablante. Y con esta respuesta vamos a una pausa más en su programa de los lunes a las 8 pasado meridiano, con repetición a las 3 de la madrugada. Solo le recordamos la pregunta, pero una pregunta sencilla, la de hoy. ¿Cuál es la pregunta de hoy, Alejandra? ¿Quién es el poeta autor de Pesca de Sirenas? Óigame, mensajito a 9230 le permiten llevarse el libro de Carlton Harold Brull, que ven en sus pantallas, Sin Vuelta Atrás. Ya habíamos comentado al principio de este programa, el segundo segmento, la relación que hubo entre ese célebre poeta mexicano Juan de Dios Peza, que nació en una fecha como esta, pero en el siglo XIX, antes de morir en el 1910, en el siglo XX, muy conocido por su poesía liberal, de carácter liberal, no romanticoide ni nada por el estilo, fue una poesía muy fina. El hombre fue inclusive muy buen amigo de Ignacio Altamirano, estuvo en España, fue, como usted lo sabe, amigo, bueno, y en México, fue gran amigo de Manuel Acuña, poeta famoso que se suicidó tras escribir el Nocturno a Rosario. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Se fue a España como representante consular de México, allá conoció a Emilio Castelar, a Campoamor y a otros autores que estaban en su mejor momento. ¿Qué más podemos hablar de Juan de Dios Peza? Hay la relación que tuvo con el Ebro Valle, a quien él acogió, él estimuló, él protegió hasta el momento dado en que Darío lo traicionó, por decirlo así, Valle lo traicionó elogiando a Rubén Darío, a quien Peza no quería, no simpatizaba con él. Interesante porque inclusive, como usted menciona, hubo cartas y todo el apoyo que se le dio pues para el señor Porrúa, que era de la principal editorial en aquellos años en México, sí, y le abrió las puertas para eso, para la editorial Porrúa, para todos los otros periódicos, y definitivamente pues sí, fue un escritor y un poeta y ensayista prolífico. Definitivamente llama la atención porque también mencionan que pues fue abandonado por su esposa, y pues él tenía 2 hijos y los crió y los formó de una forma ejemplar, menciona la literatura. Sin embargo, sí explica que esta situación de la separación con su esposa le afectó bastante, claro, aunque que se ve y se refleja en lo nostálgico de su obra. Claro, lo dejó botado a los hijos y lo dejó botado a él. Pero él, en vez de meterlos en un orfelinato o algo parecido, los crió y, como usted lo señala, con mucho éxito. Lo más famoso de él es un libro que se tituló Cantos del Hogar, que era una poesía intimista al estilo del intimismo español. Sin embargo, hay poemas sueltos que realmente impresionan a lo largo de la vida de este autor. Colaboró para la revista Universal, El Eco de Ambos Mundos, La Juventud Literaria, y en 1874, 2 años antes de que entrara al poder Marco Aurelio Soto en Honduras, estrenó en el Teatro del Conservatorio una obra teatral llamada La Ciencia del Hogar. O sea que hizo carrera política, no muy exitosa que se diga, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, sí, e inclusive hay algunos de sus poemas que se han atribuido a otros autores. Peza sigue siendo un autor muy estimado y muy respetado en México.
¿Algo más le podemos agregar? Pues que aquí tiene que ver la imbricación psiquiatría, literatura, en el sentido que lo que vamos a ver a continuación tiene mucho que ver. No lo vamos a adelantar, sino que queremos que lo vea el público, pero sí están imbrincadas las emociones, las paradojas, las antologías, igual que con Manuel Acuña, que él pues se nota que tenía una relación simbiótica con su madre, donde pues su centro y su eje era su madre, y pues por eso la pobre Rosario ni modo. Claro, fue y imposible. en medio de nosotros, mi madre como un dios, dice el Brindis del Bohemio, que no es precisamente de Acuña. Pero por supuesto, era una época romántica que trascendió, pesa, pero una época romántica en la que el suicidio era una forma de evadir el mundo, y eran hijos de mamá. Los románticos tenían varios amores. El primer amor de su vida eran ellos mismos. Se amaban enormemente y por eso fueron individualistas. Segundo lugar, la mamá que lo parió. Es decir, mi mamá, primero yo, después mi mamá. Tercer lugar, la mujer que se pareciera a la mamá. Exacto. Por eso los matrimonios eran muy escasos entre los románticos, porque era difícil encontrarse a alguien así. Y en cuarto lugar, la patria, no la matria, sino que la patria. Ellos inventaron el concepto de patria, de manera pues que el romanticismo es un movimiento muy interesante. Nosotros estuvimos plagados de románticos todavía, todos hemos pasado por una época romántica, irresponsable, egocentrista, individualista, usted lo sabe mejor que yo. Hemos escogido para este cuarto segmento una grabación, un video, que nos recrea quizá el poema más conocido de Peza. Peza supo, porque no vivió en esa época, de un cómico inglés del siglo XVIII, nacido y muerto en el siglo XVIII, que tenía una fama terrible, y lo recrea en este poema que dudo que alguien en el público nuestro haya dejado de escuchar alguna vez. Y nos referimos con Alejandra a qué poema. A Reír llorando. Reír llorando, ahí estará en sus pantallas, con eso saldremos del segmento, esperamos que lo disfruten. Ir llorando. Viendo a Garrick, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única ilusión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado, las lecturas buscad. Tanto he leído, que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis quizá, tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí.
A Garrick, la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ay, sí, os lo juro. Él sí y nadie más que él. Mas, ¿qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Y estamos ya, como quien no quiere el asunto, en el último segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10, ahora en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Todas las noches, de los lunes a las 8 pasado meridiano, con una repetición para trasnochadores o madrugadores a las 3 de la mañana del martes. Vamos a recordarles por última vez la pregunta sencilla y el correspondiente premio de esta noche. Ahí está en sus pantallas. La pregunta es: ¿quién es el poeta hondureño que escribió Pesca de Sirenas? Su mensajito a 9230 les permitirán llevarse, Alejandra, ¿qué obra? Sin vuelta atrás, de Carlton Harold Brull. De Carlton Harold Brull, acaba de aparecer en el medio literario del país. Carlton es un escritor hondureño. Y vamos a ver si logramos llegar al final de las preguntas que nos han hecho a lo largo de la semana y con los mensajitos. ¿Qué significa sinodal? Sinodal. Aunque admita otras acepciones, es un adjetivo que se refiere a una junta o concilio de obispos. Hace poco hubo un sínodo arquidiocesano, un sínodo de la arquidiócesis, de manera pues que cuando hablamos de sínodo nos estamos refiriendo a una junta o concilio de obispos. ¿Qué significa híjole? Esa interjección, me encanta porque la usamos nosotros, esa interjección del español americano para expresar sorpresa por algo inesperado. También tiene carácter eufemístico como pucha, jovero y otras. Claro, por no decir la palabrota, decimos híjole, o pucha, puchica, jovero el tigre y otras. ¿Cuántos hondureñismos? Pregunta un curioso, incluye el diccionario de la lengua española del 2014. Aproximadamente unos 1800. Y le vamos a ofrecer algunos, por ejemplo, clavear, hacerle calumniar a alguien, hacerle un clavo, churute por un objeto ahí que no tiene realmente un nombre específico, el sisimite, que es un personaje fabuloso, y desguabilado, la persona que anda totalmente hecho para los perros, desarreglado y lo demás. Solo para mencionar algunos. Es él entrega o él entrega. Sin titubeos lo segundo, es decir, él entrega. Lo primero es un vicio de dicción. Claro, se le entrega. Y esta otra me la hicieron en el segmento en el que soy invitado de la licenciada Delia Mejía. Me encanta, los jueves a las 2 de la tarde. ¿Qué significa ningunear? Ningunear. Ningunear es entre nosotros no hacer caso o no tomar en consideración a alguien, menospreciarlo. Incluso a veces lo hacemos hasta con un gesto físico. Hey, usted, hey, muchachito, déjese. Entonces lo estamos ninguneando.
Eso es ningunear. En un diario español leí, al grupo lo exturbaron del salón, ¿qué significa? Exturbar viene del latín y ha caído ya en desuso realmente. Significa arrojar o expeler a alguien con violencia. En América ya desapareció. Sí, porque le diré que yo nunca la había oído. Nunca la había oído. Pues yo tampoco, incluso solo decía la turba, pero no exturbar. Claro, pero exturbar, y además que es arrojar, sacar a alguien con violencia de un lugar. En América, ya lo dijo usted, el español americano ya desapareció. Esta pregunta, ¿qué significa amauta en el Perú y Bolivia? Pues desde el imperio incaico, desde aquellas épocas de la conquista, antes de la conquista, el amauta era un sabio, un filósofo muy respetado. No es cualquiera el que llega hoy dentro de esos dos países o en esa área geográfica a ser considerado amauta. Incluso había una famosa revista, no recuerdo si era de César Vallejo, que se llamaba Amauta, era el título de la revista, pero no estoy muy seguro. Interesante. ¿Por qué se selló la tumba del expresidente Policarpo Bonilla en el cementerio de Comayagüela? Lamentablemente por algo que estamos viviendo en todo momento, y es por el terrible saqueo al que han sido sometidos los mausoleos y las tumbas. Ese cementerio está lleno de historia. Es decir, ahí están enterrados grandes de los nuestros, ilustres, como escritores. Froilán Turso está sepultado, Juan Ramón Molina, Marcos Carías Reyes, Ramón Rosa, Jorge Berico Travieso, y paro de contar. También figuras históricas, pero es hoy objeto, como usted lo señalaba, del saqueo indiscriminado. Yo no voy ni siquiera el 2 de noviembre a visitar las tumbas de mis familiares, que ahí están, la mayor parte, mi mamá, don Rómulo Durón, ahí está sepultado, porque sé que me puede ocurrir cualquier cosa y quedarme yo de inquilino. Mejor no me voy. La última vez que estuve en el cementerio de Comayagüela, le hice una especie de tour literario a un grupo de estudiantes, pero con una escolta policial como de 15 números, porque así nomás no me voy. Han querido violentar incluso la tumba del general Tiburcio Carías Sandino, que está en la primera calle. En la tumba de Marcos Carías Reyes, los hijos le hicieron un monumento de un ángel que depositó una rosa, le cortaron el brazo. Ellos le repusieron la parte cercenada y entonces le cortaron la cabeza. El león que estaba en la entrada de la tumba del presidente Policarpo Bonilla, que está enterrado, sepultado en una pirámide, tenía un león y un ángel afuera. Del león solo queda parte de la cabeza, y el ángel se lo partieron en varios segmentos y no queda nada. De manera pues que por eso la familia selló la tumba del presidente Bonilla. ¿De dónde viene la palabra alelí? También se escribe sin la H intercalada, también es alelí, como lo ven en sus pantallas. Es una palabra de origen árabe, pero provino del persa y denota una planta vivaz, crucífera y cultivada para adorno, con flores blancas, rojas, amarillas y de un grato olor. Tengo un buen amigo, colega, Hispano Durón, que tiene una hija a la que le puso por nombre Alelí. Creo que lo escribe con H intercalada. Pero bonitos, muy dulce la palabra. Suena muy interesante y, como usted dice, muy suave, muy dulce. Muy dulce. ¿Qué libro me recomiendan para saber de Federico García Lorca? El de Ian Gibson, Vida, Pasión y Muerte, de Federico García Lorca, lo mejor de lo mejor. Me llamó la atención porque él también escribió sobre la vida de Dalí. Sí. Y sobre varios, entonces... Muy buen biógrafo. Exactamente. Gibson. Los ingleses han sido muy buenos biógrafos. Por eso decía García Márquez, cuando apareció la obra de Gerard Martin, a la que no le puso mucha atención al inicio. Sin embargo, después se sintió satisfecho y dijo: no hay escritor que pueda valorarse de serlo sin tener un biógrafo inglés. García Lorca merecía una biografía como la de Gibson, y lo comentábamos con Alejandra,
que es uno de los grandes poetas de la generación del 27, sí, asesinado en el comienzo de la Guerra Civil Española, sepultado, porque lo fusilaron, sepultado con un panderiero, a quien también pasaron por las armas, pero curioso, y lo comentamos fuera de las cámaras, que hace poco médicos forenses españoles registraron toda la zona y no encontraron los restos de ninguno de los dos. La orden la dio un funcionario partidario del franquismo, un funcionario de la derecha, que veía en García Lorca no solo un tipo de izquierda, sino que algo peor, un homosexual. exactamente. Eso no le quita, la poesía de García Lorca es una poesía para siempre. Con esta respuesta cerramos Hablemos, Escribamos y Leamos Bien de esta noche del 29 de junio del 2015. Queremos darles las más infinitas gracias por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Tengan ustedes muy buenas noches.